Chao, Chalón, mis amados, fuerte abrazo, mucha perajón, muchas bendiciones. Eh, Desde Colombia les enviamos un fuerte abrazo, caluroso abrazo fraterno a las tribus dispersas de la casa de Israel, a la amada casa de Efraín en toda la diáspora, en la dispersión en las naciones, y a la amada y respetada casa de Yahuda en Jerusalén. Que sea bendito nuestro Abba Kadosh, Boreolán, creador de todo el universo, porque nos ha permitido estar en este Yom de Shabbat y aprender juntos en estos resúmenes de las porciones de Torah semanal, la parashá Ki Tetse. La que corresponde para hoy es una bendición maravillosa porque en los entrecortos que hemos visto esta semana, esta bendición de Torah, en esta porción nos enseña a nosotros unos 74, más de 70 misbot, ordenanzas, mandamientos, que el abacados nos da a conocer a cada uno de nosotros para que tengamos una mejor vida, para que trabajemos en la elevación de nuestra Neshama. Bendito es el abacados, el donador de la Torah. Hoy es 6 de septiembre del año 2025. En el conteo secular, estamos en el mes de Elul, el mes de la Teshuvah, del retorno, del arrepentimiento, de la introspección, el mes de revisarnos a nosotros mismos desde adentro, el mes de reforzar el vallado, de reparar portillos. Dice la bendita Torá en los escritos sagrados que el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. La serpiente se alimenta del polvo de la tierra, se arrastra por el vientre, pero a nosotros nos dijeron, desde Berechit polvo eres, y en polvo te convertirás. Entonces es una lucha constante de nuestra inclinación izquierda de salir de nuestro ego, de elevarnos y de que cada porción de la bendita Torá nos traiga a nosotros una una enseñanza maravillosa que armoniza las, las 10 sefirot o las esferas, los tipos del gobierno concentrado del Malhut HaShamayim con el que el Abba conduce este universo. Las 10 sefirot son las leyes con las que Yahweh gobierna, con las que nuestro Abacados, el Machía mismo hecho humano, gobierna esta creación. ¿Y por qué 10 y no 9? No, porque 10 es la completación, es la semilla. La sefirá de Malhut, que es la más baja, no está separada de las otras sefirot. ¿Por qué? Porque es la completación. Tenemos que estar unidos desde Keter hasta Malhut. Las tres que le corresponden al Abba, las tres sefirot superiores, las tres ordenanzas mayores, Keter, Binah y Jotma, corona, conocimiento, sabiduría. Luego están las 6 del Mashiach, las que armonizan nuestro Abacadosh, Yahshua HaMashiach, para que nosotros podamos crecer y llenar el vaso, que es la vasija Malhut, firmes en el fundamento. Entonces, mis amados, el Et Shaim, el árbol de la vida, es lo que nosotros debemos buscar siempre, la conexión para vencer el árbol de la muerte. La sefirá de Malhut es lo que representa el mundo físico, es la realidad en que vivimos, pero Malhut no puede existir por sí sola. ¿Por qué? Porque no podemos desconectarnos de las otras 9 sefirot, porque si lo hiciéramos sería como un cuerpo sin alma, una vasija vacía. Y esta Besorá es muy especial porque la registra en 2 de Corintios 5, 1 al 5, en el Brit Hadashah, y está la explicación que nosotros somos un alma vestida de piel, somos una chispa de luz de la emanación divina del Or Ein Sof, que estamos conectados al árbol de la vida, pero estamos cubiertos de piel. Entonces nosotros es muy importante que Rab Shaul reveló, dio a conocer
Esta parasha está en Devarim 21:10, en Devarim 25:19, o Deuteronomio, confirmada en Yesayahu 54, 1 al 10, y armonizada en Segunda de Corintios 5, 1 al 5, donde Rab Shaul explica que nosotros no somos un cuerpo con alma, sino que somos un alma con cuerpo. La esencia, la chispa divina de nuestro abacado Yahweh reposa dentro nuestro y estamos vestidos de piel. Por eso nuestra ciudadanía está en Luciamayim, no aquí en la Ares, no aquí en la tierra. Y es más importante el día del nacimiento, el día de la muerte, que el día del nacimiento. Para allá, porción de la Torah, Kit Tetse. Bendito el abacados que es el donador de la bendita Torah, y Moshe Rabenu nos dejó una enseñanza maravillosa y unos secretos. En Cercayahu, o el Sefer de Zacarías, Pere 14, en el Pasuk 9, dice la bendita Torah que en ese día Yahweh, Yud, Hei, Bau, Hei será uno y único, amados. Y su nombre será único, es decir, que la naturaleza, Elohim mismo, se doblegará a la conciencia de hacer milagros, Yahweh. ¿Por qué? Porque la ley oral estaba simbolizada por la primera Hei del tetragramatón, y la ley escrita está simbolizada por la segunda Hei del tetragramatón. Al estudiar nosotros esa ley oral y la ley escrita, se unen las dos Hei del tetragrama. ¿Qué pasa con esto? Que este estudio activa la Bab del tetragramatón, la cual une los 5 misbot, o los 5 mandamientos de la derecha, con los 5 mandamientos de la izquierda de las tablas de la ley de Moshe. Por eso el pastor fiel, Moshe, el primer hombre perfecto, conforme al corazón del Abacadosh, el más humilde de la tierra. Moshe Rabenu, el pastor fiel, que nunca se oscurecieron sus ojos. Entonces ocurre la temuná. ¿Qué es la temuná? Quiere decir la forma, pero hace alusión a la voz interior que es invisible de la escritura, que sale la voz interior. Entonces la letra Bab es la clemencia. El trono de Elohim es la Gesed, la bondad. Y todos estos secretos los vamos a mirar así de rapidez en el bendito escrito de la bendita Torá, no sin antes dejarles una introducción maravillosa que nos enlaza a nosotros con las clipot. Les voy a compartir algo muy hermoso que escribió nuestro Rabbi en el libro Las Ruedas del Alma, que es una lucecita de las clipot, es un gran secreto de las cáscaras. Dice, no, pues no hay una obra del Santísimo más recóndita, pero él la ha registrado en la Torá, y la Torá la ha revelado en un instante. Luego la viste inmediatamente con otras ropas para que esté oculta ahí y no se muestre a sí misma. Pero los sabios, cuya sabiduría les hace tener muchos ojos, ven más allá de la vestimenta hasta que la misma esencia de la palabra que está oculta cerca. Y cuando la palabra se revela momentáneamente en ese primer instante del cual hemos hablado, aquellos cuyos ojos son sabios pueden verla, aunque pronto sea ocultada de nuevo. Entonces, mis amados, son momentos de luz, de revelación, que debemos aprovechar a través de la Ruach HaKodesh que nos guía toda la imagen. Para allá, para este chaval maravilloso, registrada en el Sefer Torah de Devarim. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh tu Elohim te los entregare en la mano, y capturares cautivos, y vienes entre sus cautivos, una mujer que es hermosa de forma, y la deseares, la podrás tomar para ti como esposa. Vamos a mirar unos secretos maravillosos en esta bella porción de la bendita Torah. Sabemos nosotros que el Seirampin, que es el conducto de la luz divina a través del Hasmal, del árbol de la vida, de la conexión de las energías que unen las Sefirot. Esto ya lo hemos visto, pero lo recordamos hoy. Seirampin representa el Ein Sof, el infinito sin principio y sin fin, Harsapani, o el rostro grande. Y Seirampin es nuestro Adón y Mashiach de Israel.
Serampín, que es el conducto de la luz divina, el que une. Tiene una relación especial con Malhut. ¿Por qué? Porque Serampín representa las 6 sefirot centrales que transmiten la energía a Malhut. Si esta conexión se corta, si permitimos que fuerzas negativas como el adversario interfieran, entonces el flujo se detiene. ¿Por qué? Porque es la representación de la oscuridad y el caos en todo su esplendor. Pueden entrar en nuestras vidas y hacer que gane la inclinación al mal. El Zohar Akadosh nos advierte que cuando unimos el bien con el mal, cuando intentamos conectar la Kedushá o la santidad con lo impuro, cortamos ese flujo divino, hay un cortocircuito. Por eso nosotros muchas veces no nos enfermamos, nos desconectamos. Somos alma, no cuerpo. Nos desconectamos de la fuente de la emanación divina. Entonces vienen las consecuencias. Cuando se corta ese flujo divino de la bondad del abacados y de la energía que desciende del árbol de la vida a través de su rajamín, de su bondad, de su don inmerecido, cuando es equilibrado la geburá, el juicio, el rigor, la fuerza, la potencia, pasando por Tiferet, que es la armonía, y a través de Gesed, que es la bondad y la misericordia, nosotros en las mañanas hacemos tefila, hacemos oración, hacemos plegaria, y le pedimos al abacados que la Chequina bendita converse con nosotros, que antes, en el momento del amanecer del alba, como decía el salmista, se adelanta al alba. Entonces nosotros, cuando la Chequina se une aquí en la tierra, el cielo con la tierra, y se besan, entonces ese momento del amanecer maravilloso, la Chequina bendita, nosotros podemos gemir para que el abacados cambie el din, o sea, la potencia, la fuerza, el rigor, la queburá del juicio que tiene sobre todos los humanos, y lo pase por Gesed, por bondad, para que los cambie, para que los ablande y no nos queme el sol de justicia durante el día. Bendito es el abacados que nos dona esta bendita Torah a cada uno de nosotros, y donde se pronuncia el nombre sagrado, el nombre Kadosh de nuestro Abba en todas las naciones. Sea bendita esa tierra y sean benditos todos los que confiesan y reciben el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach. Lo confiesan y sabemos que es uno. Él es en Yesayahu, que también hace parte de esta porción, Yesayahu 54, del 1 al 10, dice que él mismo es el Mochía, el Mesías de Israel. Qué bendición, amados, que esta es una de las porciones más especiales, más bonitas, más maravillosas, que nuestro abacados nos deja, nos da, nos muestra la instrucción. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Que no hay nada que escape al plan divino. Incluso lo negativo, mis amados, puede ser utilizado para un propósito mayor, pero solo cuando mantenemos nuestra conexión a través de la Sefirot con la fuente en el árbol de la vida. Nos unimos a la luz del Creador. ¿Qué aprendemos? Debemos mantener nuestra unidad en el Rúa, una unidad espiritual, mantenernos conectados, amados, a través de todas nuestras acciones, de nuestras oraciones y de nuestra intención. Aprovecho para dedicar esta bendita parashá por la elevación del alma de mi señora madre, que sea el abacadosh obrando maravillosamente, ya que el día de mañana está a punto de cumplir un mes de haber entregado su rúa. Bendito es el abacados que nos da fuerza, nos da fortaleza, y entonces, eh, pues en la creencia nuestra sabemos que hay un mes de plazo para las plegarias y para hacer tefilot, para la elevación del alma, de bendita memoria de mi señora madre. Recordemos nosotros que las 10 sefirot son 10, no 9, ni 8, ni 7. Esa es la unidad revelada de nuestro abacados en su gobierno divino aquí en la tierra. El Zohar Akadosh en la Parashá Mishpatim 95 nos enseña a nosotros que las acciones del hombre, las acciones crean ángeles, malajín, algunos de acusación y otros de mérito, hasta que el humano, el hombre no haga techúa o retorno. Entonces esos acusadores vuelven y repiten su voz una y otra vez.
¿Esto qué significa? Que los recuerdos dolorosos o patrones repetidos en la vida no son casualidad, mis amados, sino energías no resueltas que buscan corrección mientras no se enfrentan y regresan como películas viejas que se repiten en nuestras vidas. Esta preciosa porción de Parashá Kitetse, cada precepto incluye la Sefirot. ¿Por qué me han escrito en el chat, me han preguntado, me dicen, ¿por qué hablar tanto de la Sefirot? Pues porque es que somos un microcosmos dentro de un macrocosmos. Toda la creación del abacados es un macrocosmos. Y nosotros, como Mizcán, como santuario, somos microcosmos. Tenemos los preceptos positivos y los preceptos negativos, las ordenanzas positivas y las ordenanzas negativas que juntas suman 613. ¿Y dónde están? En nuestro respirar, en nuestro aliento, implícitas como huella digital del abacado en nuestro cuerpo. David Amelech decía, dejó escrito, bendice alma mía a Yahweh, Yud Hei Bau Hei, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque nosotros con el alma recordamos la bendita Torah que nos fue entregada antes de nacer, pero luego olvidada, y con nuestra boca declaramos la bendita Torah, la Emet, el camino de la verdad. Bendito el Abacadosh por su bendita Torah. Moche dice que cada precepto tiene o contiene las sefirot, las 10 sefirot en su interior, y habla acerca de los 3 pisos del arca y los Kohanim, los levitas y los hijos de Israel. Dice que el arca como un todo, que es la Shekinah, está con ellos. Entonces nosotros aprendemos que el nombre Yud, Hei, Bab, Hei, tiene dominio sobre la imagen del hombre y sobre cada uno de sus miembros en particular, en su Mizcán, en su cuerpo. Estos pasajes de esta bendita Parashá son muy profundos y nos muestran uno de los grandes principios de la enseñanza, la mística cabalística que nosotros aprendemos de nuestros sabios, de bendita memoria. Cada precepto de la Torah contiene en sí mismo la totalidad del árbol, de la Sefirot, los canales por los cuales fluye toda la energía, mis amados, toda esa energía divina del Harzapanín a través de Seirampín, y llega al Malhut, que es la vacía, que somos nosotros. Las 10 Sefirot son las manifestaciones del creador de todo el universo, nuestro Adon Olam, nuestro Boré Olam, nuestro Melech Haolam, nuestro Abacados Yahweh, manifestando su creación en el universo y en nuestra realidad, como es arriba, es abajo. Somos espejos, estamos en una simulación. Pero Rab Shaul en la porción de la Besorá, que vamos a leer más adelante, explica que nosotros no pertenecemos aquí, estamos en una simulación, estamos vestidos de piel, somos una chispa de la emanación divina, un alma envuelta en piel, pero pertenecemos a los Shamayim. Es el único mensaje. Nosotros insistimos en nuestra comunidad y a cada uno de nuestros ajín, de nuestros ajayot, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de los Javerín, de los amigos, de todos los que les gusta oír la bendita Torah del Abacados, les insistimos que esta bendita Torah es para todos, pero en cada uno de nosotros está la decisión de obedecer o no obedecer, de conectar o no conectar con la chispa de la emanación divina que es nuestro Abba. Entonces, en esta porción de hoy, de este Shabbat, entendiendo las parachot y el arca de Noah, que no era solamente una embarcación física, sino también un símbolo espiritual del contenedor de la Shekinah o la presencia divina de nuestro Abacados en el Mabul o en el diluvio. Los 3 pisos representan los 3 pisos del arca de Noah, representan los 3 niveles de la realidad y de la conciencia espiritual, que es la Sefirot de la bondad, Geburah, que es la del juicio, y Tiferet, que es la armonía. Estos 3 niveles se refieren a las 3 Sefirot de la columna central del árbol de la vida, las cuales sostienen el equilibrio entre todas las fuerzas opuestas en esta creación. El arca de Noah también es un símbolo de la presencia divina, del perfume, de la Shekinah de Yahweh. La presencia divina que habita en el Olano, en el mundo físico. La Shekinah es el canal a través del cual la luz de la Sefirot ha de ser manifiesta en el plano terrenal a través de la mujer. ¿Cuándo aprendimos esto? Pues
Sabemos que la mujer es ADN, es hueso. La mujer no es polvo, no es tierra, es ADN puro de Yahweh. Entonces, a través de la mujer es el único canal milagroso donde el Abacadosh trae la vida aquí a este Olam, a este plano, a la tierra. El hecho de que el arca en su totalidad representa la Shekinah significa que en cada acto, en cada precepto, amados, especialmente en los que nosotros hacemos con intención relacionados con el servicio divino, en la comunidad, en la Kahal, en la Kehilá, especialmente por los coaninos, los levitas, y la presencia divina está presente y activa. El nombre divino de nuestro Abacadosh es el código, ese tetragramatón sagrado es el código secreto de la creación, es la fuente de toda la existencia. Por eso Yesayahu ha escrito, en el final de los tiempos mi pueblo conocerá mi nombre. O sea, se hará uno en Ejad, uno conmigo, para que nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿cuándo es el fin del Olam? ¿Cuándo es el fin del mundo? Entonces aprendemos en Torah que cada persona que empieza a tener una dependencia del 100% del Abacadosh eh, se va alejando de este Olam. Estamos listos para morir, pero dejamos de preocuparnos por las cosas de este mundo, así como dice la Besora que dice, buscad primeramente el reino, el Malhut HaShamayim, el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, eh, va pasando como esa etapa de mundo. Entonces nosotros tenemos más tiempo para dedicarnos a recuperar la bendita Torah que aprendimos, pero que se nos fue, se nos hizo olvidar al momento de nacer. Eso es otro tema muy importante que lo miraremos luego. El nombre del abacados Yahweh, Yud-Hei Vav-Hei, la fuente de toda la existencia, es el nombre que representa las 4 letras del tetragramatón sagrado. Es una representación de las fuerzas divinas gobernantes aquí en este Olam. Y el Zohar HaKadosh nos enseña que este nombre tiene dominio sobre toda la creación y sobre toda la imagen del hombre, lo que significa que cada ser humano es una manifestación directa de este nombre sagrado. Por eso nosotros tenemos el nombre implícito de Yahweh en la respiración. Y en la figura del humano tenemos Yud, la Hei, la Bab y la Hei. Tenemos la Shin, la letra de fuego en el alma. Y tenemos el tabur o el ombligo. Tenemos la letra de fuego, que es el portal del Edén. Que eso lo daremos a conocer en el libro que va a salir pronto, donde se explica el portal del alma. Bendito es el abacados que nos permita poder llegar a todas las rincones, a los amaditos que ven las enseñanzas en España, en Italia, en Francia, en Norteamérica, en México, en Sudamérica, desde todas las partes del mundo donde nos escriben. Esta emisora es de favor, es gratis. Nosotros recibimos de bondad, de gracia, y así mismo lo entregamos. Bendito es el abacados que Moshe eh, habló los 70 idiomas de las 70 naciones ajenas. Entonces, recorriendo en su recorrido, ofreciendo la Torá, ningún pueblo la quiso recibir, pero el pueblo de Israel, toda Rabá la Kadosh por Israel y por Jerusalén, la ciudad Kadosh, que el pueblo de Israel dijo, nosotros no entendemos, pero sí lo recibimos, vamos a obedecer, que Moshe nos enseñe y obedeceremos. Fue el único país, la única nación que recibió la bendita Torá. ¿Qué quiere decir eso también? Que el Abacadosh le propuso a muchas naciones antes de Israel recibir la Torá. En muchas lenguas se puede entender la Torá y hay muchas personas de todas las naciones que pueden recibir esta bendita Torá. Que el Abacadosh y la Ruach HaKodesh nos guíe a toda la Emet, porque es el único maestro, es el único Roe, Yahshua HaMashiach, es el único Morim que nos guía a toda la Emet, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando se toca el chofar en este mes de Elul, todos los días excepto en Shabbat en la sinagoga, dice que del chofar emanan 3 elementos del chofar, amados, de este sagrado instrumento que el Abacados nos dejó, del chofar. Dice que sale el din, que es el rigor, el juicio, pero también sale la bondad, la gesed, que es la que transmuta la maldición en bendición. Entonces del chofar sale el fuego, el agua, el aire, que corresponden respectivamente
a la Sefirot de Gesed, Geburah y de Tiferet. Entonces, la bendición ocupa el lugar de la maldición, desbancándola de modo que la bendición puede descender y baja al mundo físico y transforma los juicios. Por eso es tan importante nosotros abrir los ojitos en la madrugada, adelantándonos al alba, porque podemos hacer la plegaria por los que no las pueden hacer. Y entonces le pedimos, le rogamos de favor al Abacadosh que cambie los juicios por bondad, por favor, por don inmerecido para cada uno de nosotros. Entonces, cuando dice que cada miembro del cuerpo humano está regida por una misma, por una ordenanza, por un precepto, es que nosotros vivimos conectados o debemos procurar mantener conectados con el flujo divino, elevándonos espiritualmente siempre. El pasaje del Zohar que nosotros mencionamos ahorita, donde Yud Hei Bau Hei son todos los símbolos que nos recuerdan nuestra conexión con las fuerzas divinas y cómo a través de la bendita Torah y sus preceptos nosotros podemos manifestar esa luz. ¿Para qué nacimos nosotros? ¿Para qué nacimos nosotros? Para aprender a dónde pertenecemos y retornar, encontrando el camino. Esta bendita parashá, esta porción de Torah nos enseña que los preceptos no son solamente un acto físico, de rigor, de ley, de juicio. Es una guía, es una instrucción, es un camino en la elevación espiritual de nuestra Nechama, a donde pertenece. En el Zohar, en la parashá Ki Tetse, el pez y la langosta no requieren degüello. ¿Por qué? Porque esta porción trata sobre la ley que permite comer los peces y las langostas sin necesidad de degollarlos, y como esto refleja un principio más profundo en la enseñanza mística nuestra. Se explica que así como los peces viven en el mar y son recolectados, no necesitan ser muertos por el malaj de la muerte, al igual que los sabios de la misma, que están protegidos por su sabiduría y no están sujetos a la muerte en el sentido espiritual. Sabemos que los sabios de bendita memoria son los niños de Torah, que han sostenido este universo. Y los que estudian Torah, les agradecemos porque son los niños de Torah que sostienen los juicios para que no vengan con rigor a esta tierra. Los peces representan los seres espirituales que están constantemente rodeados por la luz divina o por el agua de la bendita Torah en los mares y en los ríos, en los lagos, en las aguas, lo que simboliza que están siempre inmersos en el flujo de sabiduría de la Torah. En una parashá que estamos compartiendo en México, nosotros dimos a conocer o explicamos cuando se hablaron de los exilios del alma, hablamos que los peces son los únicos que están protegidos del ojo malo, de la yihara o del ojo del mal, mal interpretado como el mal de ojo. El yihara es la otra parte, donde reposa la envidia hacia el bendito pueblo Kadosh de Israel. Entonces, cuando Jacob vino, estaba dando la bendición a Efraín y a Menashe, les dijo que ellos sean multiplicados como los peces del mar. Y eso había un gran secreto que lo explicamos. ¿Por qué? Porque los peces del mar son los únicos que Adán no les puso nombre y están ocultos a los ojos del ser humano. Están libres del ojo del mal porque están inmersos bajo las aguas y rodeados de las benditas aguas de la Torah. Que el Abacados nos ayude, nos proteja, nos guarde y nos dé la bendición de nosotros poder lograr y arrebatar esa bendición, esa besora que dijo Jacob vino. Los peces son seres espirituales inmersos en la bendita Torah y están conectados con el conocimiento divino, tal como los peces no necesitan ser degollados para ser consumidos. El Zohar Akadosh hace una interesante comparación entre los sabios de la Miná y los peces del mar, así como los peces viven en el mar y al ser separados de él mueren. Los sabios que viven inmersos en la bendita Torah, sosteniendo los juicios de este universo, están protegidos de la muerte espiritual, lejos del Hajihara, del ojo del mar. Así es, mis amados, que este camino de Torah es maravilloso, es peligroso, es difícil, pero si estamos inmersos en las aguas de la bendita Torah, pues dice el escrito sagrado que el que está en Yahshua HaMashiach, el maligno no le toca. Pero como decíamos al principio en la introducción, el que aportilla al vallado le morderá la serpiente.
Los peces si son separados de la sabiduría de la, así como los peces son sacados del agua y mueren, si los sabios son separados de la bendita Torah, pues mueren espiritualmente. Este concepto también se refiere a los sabios de los escritos sagrados o los taninim, los taninim o grandes criaturas marinas son los que implican que son seres de gran sabiduría y poder espiritual. Y está registrado histológicamente en la historia sagrada que entre los sabios de la Miná y los sabios de la enseñanza mística cabalística o de la Cabala, diciendo que los últimos están aún más elevados. ¿Por qué? Porque se les compara con los humanos, con los hombres, que tienen dominio tanto en el mar como en la tierra, que representan el conocimiento de los escritos de los sabios de bendita memoria, como sobre el aire, que representa la sabiduría más elevada en este conocimiento, que el Abacados nos entrega cada día y que son apenas gotitas. Nos falta mucho en este mar de conocimiento para aprender. Apenas estamos iniciando y esta comparación sugiere que los sabios no solo están inmersos en la sabiduría de la bendita Torá, sino que también pueden elevarse por encima de todos los elementos, así como el sonido del chofar, de fuego, de tierra, de aire. Las tres sefirot del juicio, la armonía y la bondad. Estos son misterios de Torá. Los peces viven en el mar y no requieren ser degollados, son un símbolo que las almas que están siempre inmersas en la sabiduría divina, así como los peces no necesitan morir físicamente para ser consumidos, las almas de los sabios no necesitan enfrentar una muerte espiritual si permanecen conectados con la bendita Torah. Esta sabiduría nos enseña que la importancia de estar inmersos y rodeados de las aguas de la bendita Torah nos hace estar blindados en este Olam, en este mundo. Y entonces ya a nosotros no nos interesa que se mueva alrededor, sino que nos conectamos a través de Mashiach a la fuente de la emanación divina del Ein Sof. En la Parashat Sabé 183a aprendimos nosotros que el que escucha su vergüenza y no responde es amado arriba y abajo y se les llaman los que aman al Creador. Por eso dice el texto, sabemos que los que aman a Yahweh, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cuál es el secreto? El Zohar dice, el que escucha su vergüenza y no responde es amado arriba y abajo. Y a ellos son los que se les llama los amados del Creador. Eso significa que cuando alguien nos critica y no reaccionamos con enojo o justificación, sino que permanecemos en silencio, se abre un canal de Rahamín celestial, de misericordia divina. Y este acto de contención transforma el juicio en bendición. Bendito es el Abacados por sus secretos maravillosos, porque el que es en Zohar de la Parashá Yitro, en 88b dice, escucha, oh Israel, la voz de tu Señor o la Torá del Adón. Dichoso es el que sabe escuchar, porque el que sabe escuchar abre las ventanas de los cielos, abre los portales de arriba o decodifica, tiene las llaves o las claves para decodificar los misterios de los mundos superiores. Por eso se le dice dichoso. Y la palabra clave aquí, Shema o escucha, escuchar no es solo oír sonidos, sino conectar el corazón con la intención del otro, creando un canal de unión entre las almas, porque nacimos para servir. Y todas las almas son reconocidas como las chispas que vienen de los chamayín, y en nosotros los aprendemos a ver como los ve el Abacados, como un producto terminado. Rav Hamuná Shabá, un gran sabio de bendita memoria, quien habla del pastor fiel que es Moshe Rabenu. En una enseñanza explica que los sabios deben ser fuertes y tener una lengua afilada para perforar el gran abismo y así llegar a la profundidad de la enseñanza o de la enseñanza del pueblo yahudí. Porque el abismo representa el tiempo
de la redención y el juicio divino que debe ser penetrado con gran fuerza, con gran sabiduría. Y en el verso que dice que en la roca está tu nido, alude a la seguridad y la protección que los sabios de la bendita Torah encuentran en su estudio de la Besorá del reino. La roca simboliza Malkut, la esfera espiritual del mundo físico y la base de la manifestación divina en la realidad. Por eso Moshe Rabenu le dice al Abba, ¿qué más quieres? Y él dice, oye, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es la cabot? ¿Cuál es el esplendor de Elohim? Dice que es su poder y su señorío. Y Moshe Rabenu le fue concedido no solamente estar parado sobre la roca del Adón, sino estar incrustado en la peña. Estar dentro de la roca. Bendito el abacados que si estamos dentro de esa roca, así como dicen los sabios, si nosotros encontramos nuestro nido, nuestra morada dentro de la roca, es decir, el lugar de protección y conocimiento profundo de la bendita Torah, la roca hace alusión, o es una metáfora, un símil de la Torah. En ese conocimiento profundo y desde ahí penetramos las capas más profundas de todo entendimiento, porque hemos aprendido que los sabios dicen que tener una lengua afilada, es decir, tener un dominio preciso del lenguaje y la enseñanza de la Torá para poder perforar el abismo sin mirar a los ojos al que nos ama, para no avergonzarnos. El abismo representa las profundidades de la enseñanza, los secretos más ocultos que solo están en el corazón de los sabios más preparados que están conectados a Serampín. Es un símbolo del juicio divino, pero con misericordia, que solo puede ser comprendido plenamente a través de la fuerza de la sabiduría o de la Jotma, de la Sefirot, de la Jotma, que es la sabiduría, la tercera Sefirot en orden ascendente del árbol de la vida. Este abismo también se asocia con el tiempo de la redención o el reparo final. Los sabios dicen que su lenguaje apilado y su fuerza en el Rúa son los que pueden descender al abismo y traer el tiempo de la redención a la humanidad o el famoso Tikkun Olam, o la redención final, porque fuimos llamados, como hemos aprendido, a florecer en el exilio. Estamos en el último exilio del alma. En este sentido se menciona que los sabios que son mordidos por las serpientes son aquellos que intentan penetrar este conocimiento profundo, pero no tienen la fuerza o la pureza espiritual necesarias y caen en el error. Esto simboliza que el conocimiento profundo, mis amados, de la Torah, debe ser abordado con total pureza, con humildad, con claridad, o de lo contrario puede llevar a una confusión. En esta porción de la bendita Parashá, de la porción que estamos viendo nosotros semanal, decodificamos misterios maravillosos del nombre Kadosh, del tetragramatón para cada uno de nosotros y para aprender a retornar en este Tikkun Olam. Es un esfuerzo que nosotros hacemos para penetrar en los misterios, así como dice Yermiyah, el profeta Jeremías, el Naví Yermiyah, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré los misterios más ocultos, las cosas grandes que ni siquiera pasan por la mente del humano, los misterios ocultos que tú no conoces. Ese es el clamor, ese es el gemir de nosotros, porque en la elevación del alma, en la conexión a nuestro Machía y Adón de Israel, nosotros nos subimos, nos conectamos, Él cabalga sobre las nubes y nos da por su rajamín la bendita Torah. Así como leíamos al principio, que hay chispazos, momentos de revelación, donde dice que esta bendita Torah se esconde, aparecen chispazos, relámpagos de luz, de revelación. Y entonces nosotros tomamos esa revelación, pero es para rescatar del abismo las almas que están destinadas para ser salvas. Todos pertenecen al abacados porque somos creación de Él. Finalmente, se nos dice que la redención llegará a través de aquellos que pueden perforar la roca, mis amados, y alcanzar el abismo, lo que implica que la redención espiritual o el retorno del tikkun del Rúa o el tikkun físico también, solo será posible a través de un conocimiento profundo y una conexión fuerte con la luz del Creador. Por eso insistimos tanto nosotros en la Sefirot, que son el gobierno divino.
Sin el árbol de la vida no existe la creación, sin el árbol de la vida no existe gobierno divino. Sin las 10 sefirot no existe Malhut Hachamayim, sin las leyes. Por eso el Avinu Malkeino, el Padre nuestro, dice, Avinu Malkeino, Padre nuestro, que tú que reposas, que moras, que estás en los Chamayim, que descienda tu gobierno, que baje esa sefirot, así como se mueven allá, como tú gobiernas desde arriba, que ese mismo gobierno descienda aquí a la tierra y no hay más mensaje. Yahshua Hamashiach les dijo, a los talmidim les dijo, y yendo, vayan a todas las naciones y digan que se arrepientan y se conviertan, porque el Malkut Hachamayim se ha acercado. O sea, no hay más mensaje, no hay otro mensaje que inventar. Lo mismo no hay otra religión, porque Santiago 1:20 dice, el que se crea religioso, el que crea que está en una religión, entonces haga el bien, ayude al huérfano, ayude a la viuda, al desamparado, al que está en tribulación. Dice, ese es el secreto, ahí está la religión verdadera. Mis amados, es que no estamos en una religión, estamos en un despertar de un conocimiento divino a través, por su Rahamín, por su bondad, por el sacrificio en el madero, por el derramamiento de la sangre Kadosh, que habla mejor que la de Abel. Eso dice la Torah, dice, esa sangre de Mashiach habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel en Bereshit, en Génesis, dice que esa sangre clamaba desde la tierra. Ese din, ese juicio, esa geburá, ese rigor. Pero la sangre de Mashiach solo pudo pronunciar una palabra que dijo, perdónalos, Abba. Abba, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, una sangre diferente que no pedía venganza. Es una sangre de redención, una sangre de precio. Estos pasajes maravillosos que nosotros vemos del Mashiach y de esta emuná maravillosa a través de Moshe, el pastor fiel, solo pueden reparar el pozo y explica que los exilios o los 4 exilios que hemos hablado en otras porciones de Torah anteriores son las 4 cáscaros o los 4 clipot, siendo la cuarta llamada el pozo o el abismo, pero perforamos el abismo a través de la roca de la Torah. Por eso los espías, mis amados, cuando Moshe Rabenu envió los 12 espías a reconocer la tierra prometida. Bueno, primero hay que dejar claro que el mismo pueblo fue el que pidió a Moshe Rabenu que enviara espías a conocer la tierra. No, no fue una iniciativa imperativa de Moshe Rabenu, como el pastor fiel al frente del pueblo. Fue una dádiva de Moshe al pedido del pueblo. Por eso muchas veces nosotros vemos gobernantes buenos y gobernantes malos, pero estamos llamados a pedir por ellos, los que están en eminencia, porque son puestos por el abacados. Buenos para sacar el pueblo adelante o malos para oprimir al pueblo, porque cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces, mis amados, cuando fueron los espías a reconocer la tierra prometida, solamente 2 trajeron buenas noticias. Los otros vieron la realidad del mundo físico lleno de problemas, de conflictos y de adversidades, de gigantes. Pero solamente 2 espías, Yahoshua, Josué y Caleb, trajeron las buenas noticias. ¿Por qué? Porque subieron por la roca. Cuando tengan tiempo, miren el pasaje de Amidbar, el pasaje de Números. El pasaje de Números dice que ellos ascendieron por la roca. Penetraron el abismo de la roca y extrajeron el conocimiento del manantial sagrado de la Besorá y trajeron esa buena nueva. Por eso está escrito, cuán hermosos son los pies de aquel que trae las buenas nuevas del Mashiach, que vino aquí a morir en un madero por cada uno de nosotros y nos hizo aceptos de penetrar, de entrar, de ser admitidos. Se rasgó el velo del templo y pudimos ver la Shekinah del Abacadosh por su bondad, por su Rahamín, por su Tiferet, por su armonía, por su misericordia, por su Netzach, por su victoria y por su Hod, que es el esplendor. También describe que estas 4 clipod o 4 exilios del alma es una generación vacía en este cuarto exilio sin Torah. Por eso dice que se oscurece. Hay un oscurantismo, hay una falta de Torah en la tierra. Y todos los días oramos, hacemos plegaria. Abacados, que se cumpla tu bendita Torah,
donde tú dices que la tierra será llena del conocimiento, del acabod de Elohim, así como las aguas cubren la mar. Que esta tierra, entonces todo el mundo dice, que se llene la tierra, el planeta. Amados, que se llene la tierra, esta clipó, esta cáscara, este estuche del alma, que sea lleno del acabod de Elohim, de su gloria, de su poder, de su señorío, así como las aguas cubren a todos los pececitos en el mar. Amados, que nuestra lengua sea como una espada, que penetre los abismos y extraiga el manantial, para hacerle bien a los demás, porque es que nacimos para servir. También describe como el cuarto exilio es una generación vacía sin Torah. Mi pueblo se perdió por falta de Biná, por falta de conectar a Biná, por falta de conocer, por falta de conocimiento. Biná, conocimiento, Biná, todo el entendimiento le pertenece al Abacadosh, pero nosotros nos perdemos por falta de no estar conectados. En el árbol de la vida, Keter, Biná, Jodma, Corona, Ein Sof, conocimiento, Jodma, sabiduría, Gesed, bondad, misericordia, Geburá, rigor, Tiferet, armonía, Nesad, Jod, Yesod, fundamento, Malchut, reino, vasija. Amados, el Hasmal, el Machía, vino a hacer la conexión, a unir lo que falta, a reparar los pedacitos y armar este templo, a reconstruir este Mizcán, este santuario. Pero de nosotros, de cada uno de nosotros depende estar o no en armonía con el universo, estar o no en armonía con la conexión, estar o no en armonía con el Abacados, estar o no en armonía con el gobierno divino. Porque esto se describe, el cuarto exilio del alma que estamos viviendo nosotros es el oscurantismo, es la desconexión, es un pueblo que vive sin Torah. Entonces otros le llaman de otra manera, es que es la generación de cristal. Otros le pueden llamar, es que son la generación de cristal que están adelante de los millennials, que es la generación que es más liberal. Amados, no es ninguna generación de cristal, es una generación sin Torah. Bendito el Abacadosh, que riega la semilla, que trae la bendita Torah a todas las naciones, que desde la Patagonia Argentina, la Tierra de Fuego, las islas del Caribe, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, África, Australia, Asia, Oceanía, Groenlandia, en todas las naciones, hasta incluso más allá de los muros de la Antártida. Bendito el Abacadosh, que su bendita Torah se riegue por todas las naciones y que sea toda la tierra llena del conocimiento, del acabod de Elohim, así como las aguas cubren la mar. Los pecados son clipot o desaciertos a Torah que simplemente hacen que nosotros hagamos un cortocircuito y nos desconectemos de la chispa de la luz divina del Ein Sof. Porque somos chispas de la emanación divina, pero nos podemos envolver en clipot, en cáscaras, y no vemos lo que hay frente a nosotros. Entonces no podemos extraer el manantial. Abba significa padre, se traduce como papá, Abba. Pero más allá de ser un padre, dice que es la fuente de la emanación divina, la fuente de vida, la fuente, la fuente, la fuente, la fuente, es el pozo donde están los secretos más profundos, donde está la bendita Torah, donde están los misbot, donde están las ordenanzas, donde están los secretos de las moedim, donde están los tiempos, los conteos, los calendarios y el sagrado Shabbat. Mis amados, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por falta de estar conectado a Ina. ¿Cómo nos conectamos? A través de la sangre de nuestro Adón, de nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach. El principio femenino hace alusión a los 5 sentidos físicos que se asemejan al árbol de la muerte, pero el principio masculino hace alusión a la sabiduría de los secretos de los chamayín que se asemejan al árbol de la vida. Por eso Moshe Rabenu se separó del principio femenino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Moshe Rabenu después del encuentro en la zarza ardiente con el Ein Sof? ¿Qué pasó con Moshe? Dice que a partir de ahí pudo controlar sus instintos y poder recibir los atributos de ser el hombre más humilde de la tierra. También describe como el cuarto exilio de esta generación vacía, sin falta de con mucha falta de conocimiento. Finalmente, falta de amor, de respeto.
Moshe Rabenu provocará que los sabios desciendan al abismo para ayudar a levantar a quienes han caído. Hay un secreto maravilloso que es como un tabú para muchas personas. Nosotros vemos a muchas personas de todas las edades en la calle y simplemente son chispas que están dormidas, son almas que están desconectadas en una situación de oportunidad diferente. No los podemos discriminar porque también en ellos el abacados vive y tiene un propósito grande con esas almas que están fuera de orden. Y el abacados vino a salvar, a restaurar todo lo que se ha perdido. Cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo, ella le dice, pero es que usted ¿por qué se refiere a mí? ¿Por qué me saluda? ¿Por qué me habla? Si sabe claramente que los yahudí y los samaritanos no se tratan entre sí. Eso hay una historia maravillosa. Entonces dice que llegan los días, llega el final de los tiempos donde ni ese monte, ni aquel, ni allí, ni allá, ni en ese templo, ni en el otro, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Abacadosh, al Adón de todo el universo, Yahshua HaMashiach, en espíritu, en Rúa y en Emet, en verdad. Porque esta bendita Torah es la lámpara que guía nuestros pasos, lámpara es a nuestros pies tu bendita Torah y es lumbrera a nuestro camino. Es la luz del Creador que se pone en un monte, en un sitio alto, donde todos la puedan ver. Cada uno de los exilios está simbolizado por una clipa o una cáscara, como leíamos ahorita, que bloquea la luz divina, y la cuarta clipa o clipot es la más peligrosa porque es simbolizada por un pozo profundo, así como cayó Joseph, y es la más difícil de superar. Esta cuarta cáscara es el abismo, es un estado vacío, de vacío en el Rúa, un vacío espiritual donde la ignorancia, el juicio severo y la falta de Torah prevalecen. El abismo está relacionado con la caída de la Chequina o el desaparecimiento o la ausencia de la Rajamín de lava, del perfume del huerto del Edén, que estaba ausente en Adán y Java cuando estaban en la cueva de los tesoros, porque fueron sacados del Edén para que ni aun los árboles perfumados del huerto sagrado le recordaran la Chequina, la presencia divina del abacados que se paseaba en el huerto. Entonces ellos fueron castigados y sacados de ahí para que ni siquiera en medio de ese abismo pudiesen traer a memoria cómo era la presencia divina de estar conectados al Ein Sof, al Seirampin, al rostro pequeño, al Machía, a través de su sangre preciosa. Aún así, el abacados le prometió, libro de Adán y Eva 1 y 2 está el incienso, el oro y la mirra, que muchos años después le iban a traer los videntes al Machía. Y ahí descansó Java porque pudo ver la redención con sus ojos y la salvación que el abacados le prometió cuando cayeron en el huerto del Edén. El abismo está relacionado con la caída de la Chequina, la presencia divina que representa ese perfume maravilloso para nuestra alma. Cuando el adversario estaba peleando y los malajines estaban peleando por el alma de Moshe, solamente el beso del abacadosh, el perfume del huerto del Edén que besó el alma de Moshe, hizo que ella se desprendiera de ese cuerpo, porque lo consideraba aún superior a los ángeles. Por eso no se quería despegar de ahí. Eso es una enseñanza maravillosa y la podemos ver algún día. En este caso, eh, el Mesías Ben Yosef y Mesías el Ben David están en ese abismo atrapados en el exilio junto con la Chequina, dependiendo de cómo nosotros hagamos la búsqueda. Este estado de exilio es descrito como una generación sin Torah, llena de serpientes, escorpiones, lo que simboliza la ignorancia y el alejamiento de de la luz divina. Sin la Torah, el Olam, el mundo cae en un caos y en una oscuridad. Raham Munasaba explica, de bendita memoria, explica que la redención vendrá, el Tikkun Olam vendrá a través del Ahavá, del respeto por Moshe, de su bendita Torah, quien es visto como el mediador y único capaz de reparar este pozo. Por el Ahavá, por el amor que los sabios tienen por Moshe, descenderán
al abismo para salvar y ayudar a levantar a los caídos. Esto implica que los sabios y aquellos que buscan la Emet, la bendita Torá, deben estar dispuestos a bajar a las profundidades del exilio espiritual para rescatar a las almas de los que han caído en oscuridad, con un secreto maravilloso. A mayor oscuridad, mayor redención; a mayor oscuridad, más cabot, más esplendor; más rajamín, más bondad, más don inmerecido. Rahab la ramera puso el telón, salvó los hombres de Israel, y por bondad, por don inmerecido, por gracia. Muchos hermanos separados dicen que la bondad, la gracia, el don inmerecido aparecieron después de Mashiach. Pero antes del rey David Amelech estaba la bondad, porque Rahab la ramera, de ahí viene la descendencia de nuestro Mashiach. ¿Cuándo hubo gracia, bondad, don inmerecido? En el jardín del Edén, en el Mabul, en el diluvio, en la torre de Babel, en Sodoma y Gomorra. ¿Y saben un secreto maravilloso, mis amados? Bueno, no es tan secreto, pero solamente es leer que los moabitas fueron atacados por David Amelech por falta de agradecimiento. ¿Por qué? Porque los moabitas jamás reconocieron, no le agradecieron al Abacados Yahweh por haber salvado a Lot de Sodoma y Gomorra. ¿Robará el hombre a Yahweh? ¿Le roba el hombre a Elohim? ¿Le robará el hombre a Yud-Hei Vav-Hei? Claro que sí, pero no está hablando de dinero. Le dice que nosotros cuando tomamos un alimento o comemos algo sin dar agradecimiento, estamos robando. Estamos robando el esplendor, los méritos, la gloria, la cabot, que solo le pertenece a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos, y en los alimentos nosotros hacemos con mucha cabaná, con buena intención, con respeto, con admiración y con reverencia. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro b'shem Yahshua HaMashiach. Amén. Agradecidos contigo, Abacadosh, por los alimentos que pones delante de nuestra mesa, porque tuyo es el reino, el poder, la cabod, el esplendor. Nosotros decimos el Shema y decimos Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Bendito es el que reina y su reino es por siempre. Jamás. Amén. Siempre. Todos los días. Todas las veces. Cada que nosotros nos levantamos, porque nosotros estamos penetrando el abismo, abriendo las rocas y buscando la bendita palabra, la bendita besora, los secretos ocultos que rescatan las almas del momento de oscuridad, cubiertos con el manto de ignorancia en Torah, para que vengan aquí y coman, beban de esta bendita besora que es dulce como la miel a través de la sangre de Yahshua HaMashiach. Mis amados, esta parachá bendita de hoy, esta porción de Torah, armonizada con los pasajes del Zohar HaKadosh, nos enseña que el exilio, tanto físico como en el Rúa, o tanto físico como espiritual, es el resultado de la separación de la Torah y de la luz divina, cuando una generación se aleja del conocimiento, de la biná, de la esfera, del árbol de la vida, mis amados, de la sabiduría que es la Jodma, cae en el abismo de la ignorancia y el caos. Sin embargo, la redención siempre es posible a través del liderazgo y la guía de los grandes sabios de bendita memoria y los que aún están con vida, quienes están dispuestos a descender al abismo, a rescatar el agua sagrada de la bendita Torah a través de la luz del Creador. Y quien es más malo cuando se arrepiente, es mejor sirviente a Elohim. Uno de los pasajes más hermosos de esta parachá enseña sobre el Leviatán, el gran ser que mora, o Leviatán, conocido ser mítico en la Dabar, en la Torá, en los salmos registrados, un ser que mora en el mar de la Torá. Entonces muchos se asustan y hacen películas y le enseñan mal, indoctrinan a la humanidad a través de las pantallas, pero nos lleva a nosotros a entender que el Leviatán o Leviatán es aquel que mantiene este equilibrio, nadando entre los sabios de la Misná, del conocimiento, quienes son los peces del mar sostenidos por la sabiduría de Torah.
El Libyatán o Leviatán es el gran pez que domina el mar de la Torá y que él mismo es la columna central. En la enseñanza que nosotros tenemos, la columna central es fundamental porque representa el equilibrio entre las fuerzas opuestas de la creación, que es Gesed, que es misericordia, y Geburah, que es juicio. ¿Por qué les digo eso? Pues porque está registrado en la Torá y le tenemos miedo. Muchos le temen y no quieren hablar de estos secretos porque les adormece la lengua, les da escozor. ¿A qué estamos llamados nosotros? A descender a las aguas. El Leviatán es aquel que mantiene el equilibrio, es el símbolo del justo, aquel que se alinea con la columna central representando la sefirat o la esfera de Tiferet de armonía, que equilibra el juicio, el din, la palabra dicha, la espada del rigor con la bondad y la misericordia. Rabbi Shimon explica que el Leviatán o Libyatán es un justo cuya sabiduría y conexión con la ima celestial, o sea, con la ima, ima en hebreo, madre, mamá, ima. La madre, la ima celestial es la vina o el conocimiento. Lo hace un ser unificado con el Creador a través del Shema Yisrael, la declaración de la unicidad de Elohim, de la unicidad de Yahweh Sebaot, en Devarim 6:4 que decimos todos los días. Shema, Eshma, Yisrael, Adonai Yahweh Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Kevod Malkuto Leolam Bayit. Shema Yisrael, escucha y obedece, oh Israel. Yud Hei Vav Hei, nuestro Elohim. Yud Hei Vav Hei, uno y único. En este mundo y en el mundo venidero, uno es. Esa es nuestra declaración. El mar en este pasaje simboliza la sefirá divina, que es la fuente del entendimiento y la madre de todas las manifestaciones de sabiduría. Sin la sabiduría, nada de lo que existe fue hecho. Y la sabiduría es Yahshua HaMashiach. Binah es el lugar donde la Torah es sostenida y el Leviatán o Libyatán es quien nada en este mar. Es el justo que está completamente inmerso en el entendimiento divino. Eso de acuerdo al Zohar, que nos enseña que el justo, el Sadik, a través de su devoción y de su estudio, de su compromiso en Torah, se fusiona con el Creador y se convierte en un pilar, una columna central que sostiene este universo. Por eso está escrito que los justos de Torah son los niños que sostienen esta tierra, este universo. El Zohar también menciona que la Torah es sostenida solo por aquellos que están dispuestos a morir por ella, y esta es la muerte, que es descrita como pobreza. En este contexto, la pobreza no es solo una carencia material, sino una disposición nuestra de desprendernos de todo lo que vemos, de todos los placeres, de todas las riquezas, de todo lo que a los ojos físicos es placentero, es bueno para nuestros ojos, pero no para el alma. En este contexto de pobreza, la pobreza espiritual es una disposición de nosotros desprendernos de todo lo mundano y egoísta que produce un cortocircuito en el Hasman. ¿Qué es eso? Árbol de la vida, gobierno divino, canales que unen a través de Machía, Malhut con Keter, las esferas, el gobierno. Toda esta pobreza es la que hace que no haya conexión, que nos desconectemos, que nos enfermemos, que no veamos las maravillas, los prodigios, los milagros, que hace que nosotros suframos, que tengamos pobreza, que tengamos necesidades, que no tengamos alimento, que no tengamos vestido. Pero dice que si nosotros buscamos primeramente el Malhut Hachamayil, todo, todo, todo lo demás vendrá por añadidura. Dice, procuren el Malhut, procuren el reino, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en esta tierra, así como se hacen los Chamayín. Hágase tu voluntad aquí en esta tierra, así como se hacía cuando yo estaba en el útero del alma allí, cuando mi alma estaba en los Chamayín. Hágase tu voluntad así mismo, aquí en esta tierra. Ese es el único mensaje. En palabras simples, eh, el justo es aquel que está dispuesto a vaciarse, a morir vacío, para recibir la luz de la Biná, y a través de este acto de sacrificio se convierte en el gran pez que nada en el mar de la sabiduría. Así como los peces del mar son sostenidos por el agua, los sabios de Torah son sostenidos por la sabiduría de su bendita Torah. Entonces, mis amados,
Eh, con esta perspectiva de estos hermosos pasajes, cuando en la paracha dice que la joven gritó, pero no hubo quien la salvara, este hermoso pasaje contiene profundas enseñanzas místicas para nosotros sobre el exilio de la Shekinah. ¿Qué significa eso? El papel del pueblo de Israel en su redención final es ir a la guerra, salir a la guerra y rescatar a la mujer. Cerrar. Entonces, es salir a la guerra, es rescatar a la mujer. ¿Qué significa la mujer? ¿Qué representa? La Shekinah. Es ir a la guerra, es salir, es penetrar el mar y rescatar la Shekinah del Abacadosh, traerla a la visibilidad de este exilio para mostrársela a la humanidad. La joven gritó, pero no hubo quien la salvara. Devarim 22-27. Este verso que se utiliza para escribir una situación de desesperación es aplicado en el Zohar para ilustrar el estado de la Shekinah en el exilio. La Shekinah, la presencia divina que representa el perfume de Leén, está atrapada en un estado de separación de su fuente de or, de su fuente de luz. Llora por sus hijos Israel, quienes también están atrapados en la oscuridad del exilio. Yo les voy a leer aquí en Yesayahu, pedacito de esta Besorá. 54. La futura Cabot de Sión. A ti, mujer estéril que nunca has parido. Grita de alegría tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Dice Yahweh Yud Hei Bau Hei. Eso también está en Gálatas. Ensancha el espacio de tu casa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amplía tu morada, porque a derecha e izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas porque no serás avergonzada. No te turbes porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu adolescencia y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es Yahweh Yud Hei Bab Hei Sebaot, tu Mesías. Tu Mochía es el Kadosh de Israel, el Elohim, el Elohei de toda la Ares es su nombre. Yahweh Yud Hei Bab Hei te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de Ruach, como a esposa que se casó muchacha, tan solo por ser rechazada, dice tu Elohim. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con Ahabá eterno te tendré, Rahamim, compasión. Dice Yudhei Bauhei Yahweh Sebaot, tu Mesías, tu Mochía. Verso 9, 54 de Yesayahu. Para mí es como los días de Noa, cuando juré que las aguas del Mabul del diluvio no volverían a cubrir la Ares. Eso está en Berechit 7. Así he jurado no enojarme más contigo ni volver a reprenderte. Verso 10. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi leal Ahabá, mi amor por ti, ni vacilará mi brit, mi pacto de paz, de chalón. Dice Yudhei Bauhei, que de ti se compadece. Aleluya. Parachá Corintillín Besorá Brijacha, capítulo 5, verso 1. Sabemos que cuando nuestro Mizcán, el que nos resguarda aquí en la tierra, se derrumbe, o cuando muramos, cuando esta morada que guarda el contenido de la chispa de la emanación divina, que es el alma, se derrumbe, tenemos un edificio permanente de Elohim, Yahweh, un edificio que no está hecho por manos humanas, para resguardarnos en el Chamayín, porque en este Mizcán, nuestro cuerpo terrenal, gemimos con deseos de tener alrededor de nosotros el lugar del Chamayín, el cual será nuestro con este hogar alrededor de nosotros. No seremos encontrados desnudos. Sí, mientras estamos en este cuerpo, gemimos afligidos por la opresión, no es tanto que querramos quitarnos algo, si no podemos algo sobre esto, para que lo que tiene que morir sea absorbido por la vida. Además, Elohim Yahweh es el que nos ha preparado para esto mismo y como promesa nos ha dado la Ruach HaKodesh. Así que siempre estamos confiados,
Sabemos que mientras estemos en el hogar del cuerpo, estamos distantes del hogar con Adonai, porque vivimos por emuná, creer, confiar, obedecer, no por lo que vemos, no por vista. Entonces estamos confiados y mucho más. Preferimos dejar nuestro hogar en el cuerpo e ir a nuestro hogar en Adonai. Por eso es más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. Por lo tanto, en el hogar o ausentes del hogar tratamos en extremo de complacerle, floreciendo en el exilio, haciendo el trabajo por el tikkun olam, la redención final. Porque todos compareceremos delante del tribunal del juicio del Mashiach, donde todos recibiremos las buenas o malas consecuencias de lo que hicimos mientras estábamos en la morada, en el cuerpo. Porque somos alma vestida de piel. No somos cuerpo con alma, somos alma con cuerpo. Ya vamos a terminar, mis amados. Eh, Bendito el abacadosh que es bueno, que nos enseña que la mujer cautiva, si ves entre los cautivos una mujer hermosa y deseas tomarla por esposa, de Barín 21:11. En el nivel literal, la Torah pone límites al deseo del guerrero. No puede tomarla como botín de inmediato, debe darle un mes de duelo, tratarla con dignidad. Pero nosotros aprendemos en esta enseñanza de hoy que esta mujer cautiva es la chispa divina atrapada en el mundo material. Cada uno de nosotros tiene deseos, pasiones, pensamientos que parecen extraños, como exiliados dentro de nuestra alma. Israel en la guerra encuentra las chispas de santidad, de keduchá, cautivas. Cuando las eleva con intención, el alma se perfecciona. Eso lo dice el Zohar 3:56a. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Rescatemos del exilio a la mujer, a la chequina, traigámosla del abismo para que podamos servir a toda la humanidad. Esta paracha maravillosa, bendito el abacados, que nos dé más tiempo para ampliar, para estudiar juntos, para aprender. Saludos a todos, amada casa de Israel en la dispersión, amada casa de Efraín, amada y respetada casa de Yahudá. Que nuestro abacados nos guarde, nos bendiga, nos proteja y nos dé la shalom del Mashiach de Israel.